Evangelio de hoy. Domingo 31 de agosto del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 14, versículo 1 y del 7 al 14. Un día de sábado. Jesús entró a casa de uno de los principales fariseos para comer. Y todos lo observaban atentamente. Al notar cómo los invitados buscaban los primeros lugares en la mesa, Jesús les contó una parábola y les dijo: Cuando te inviten a una boda o a un banquete, no te sientes en el primer lugar, porque podría llegar alguien de mayor honor que tú. Y el que te invitó a ti tendría que decirte: déjale el lugar a este hombre. Entonces quedarías avergonzado. En cambio, cuando seas invitado, busca el último lugar. De manera que cuando llegue el que te invitó pueda decirte: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás honor ante todos los presentes. Porque todo el que se enaltece a sí mismo será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. A continuación, Jesús dirigió su enseñanza al anfitrión y le dijo: cuando prepares un banquete o una comida, no invites a tus amigos, a tus hermanos, a tus parientes o a tus vecinos ricos, porque ellos pueden corresponderte la invitación. Y así habrás recibido tu recompensa. Más bien, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y serás bienaventurado, porque no podrán devolverte la invitación. Y recibirás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje que relata la escena de una comida en casa de un dirigente religioso, en la que Jesús observa cómo los invitados buscan los primeros puestos y luego invita al anfitrión a una hospitalidad gratuita, con los que no pueden devolver nada. Abre una ventana luminosa al corazón del reino. Allí donde la dignidad no se mide por honor social, ni la amistad por conveniencia, ni la fe por protocolo. El texto nos coloca en la tensión entre la mesa competitiva da prestigio y la mesa abierta de la misericordia. Entre la obsesión por subir y el llamado divino a descender. Y nos regala la clave que reorganiza toda la vida espiritual. Quien se exalta será humillado, y quien se humilla será exaltado. La verdadera grandeza se revela en la capacidad de hacerse pequeño, de ceder, de dejar lugar, de invitar sin esperar retorno. El escenario del banquete y la mirada que discierne. La casa del notable religioso. Es un lugar de observación, de protocolos. De lugares asignados que significan poder y cercanía. Jesús entra en ese espacio sabiendo que lo miran con lupa, pero decide mirar el primero, con una mirada que no juzga desde fuera sino que desenmascara las lógicas que esclavizan el corazón. No acusa, no grita, no ridiculiza. Simplemente narra una escena y propone una sabiduría de mesa que es en realidad una sabiduría de vida. El banquete revela lo que traemos dentro. Quienes corren al primer sitio dejan ver su hambre de reconocimiento, su temor a la irrelevancia, su necesidad de confirmación. Quienes se sientan atrás por humildad activa muestran libertad interior, capacidad de espera, confianza en que el valor propio no depende de un asiento. El diagnóstico del deseo de ser primeros. Buscar el primer puesto. No es un problema de protocolo, es una forma de vivir. Es la tentación de medirlo todo desde el yo y desde el cálculo. Es la ansiedad que coloca la autoestima en manos de la mirada ajena.
Es el miedo a ser invisibles. Por eso el movimiento espiritual que propone Jesús empieza por la desidentificación con ese impulso. No eres tu silla, no eres tu aplauso, no eres tu cercanía al centro del salón. Eres hijo, eres hija, eres invitado por gracia a una mesa que no compraste. Cuando recuerdas esto, puedes caminar hacia el último lugar sin resentimiento ni pose. Porque tu dignidad ya está segura. La dinámica paradójica del descenso que eleva. La propuesta de escoger el último lugar. No romantiza la humillación ni promueve el servilismo. No se trata de fingir pequeñez para conseguir ascenso. Se trata de adoptar la postura interior. Del que deja espacio a los demás, del que renuncia al empujón, del que no hace de la vida un podio. En esa decisión ocurre algo que solo la gracia explica, el corazón se expande. La libertad crece, la paz se instala. Y si llega el momento en que el anfitrión te diga sube más arriba, no será premio a una estrategia, sino confirmación de una verdad. El que se sabe pequeño es capaz de recibir honor sin convertirse en esclavo del honor. La etiqueta del reino, cortesía que transforma la historia. La enseñanza de Jesús inaugura una etiqueta distinta. La cortesía del reino no compite por precedencias, abre caminos para que otros lleguen. La educación del corazón aprende a ceder el paso. A escuchar antes de hablar, a alegrarse cuando el otro brilla. Así nacen comunidades habitables, familias donde nadie necesita imponerse, iglesias donde el servicio pesa más que el título. La cortesía del reino es política del bien común en miniatura. Es revolución silenciosa que convierte el salón en lugar de comunión. Del honor que asfixia a la honra que libera. El honor entendido como prestigio debido. Como deuda social que otros tienen conmigo, asfixia. Obliga a representar, a sostener imagen. A vigilar quién me mira y desde dónde. La honra en clave evangélica es distinta. Surge de reconocer la dignidad que Dios da y de honrar al otro por lo que es. No por lo que me rinde. Cuando paso de buscar honor a ofrecer honra, el ambiente se despresuriza. La conversación se humaniza, el banquete se vuelve casa. La palabra dirigida al anfitrión, la libertad de invitar sin cálculo. El segundo movimiento. Dao texto mira al dueño de la casa. A él Jesús le propone un salto espiritual que reconfigura la economía de sus relaciones. No invites solo a quienes pueden devolverte. No armes tu mesa en clave de inversión social. Abre la puerta a quienes no cuentan, a quienes no suman prestigio, a quienes no pueden pagarte. Esta es la libertad más alta. Amar sin plan de retorno, servir sin factura, compartir sin agenda. Una mesa así se vuelve profecía del mundo nuevo. La gratuidad como nervio de la santidad cotidiana. La gratuidad no es ingenuidad, es sabiduría. Rompe el círculo del intercambio cerrado y abre la circulación del don. Cuando invitas sin esperar, desactivas la lógica del control. Dejas de contar favores, dejas de usar la amistad como moneda. Entonces la bendición se vuelve silenciosa y enorme. Ocurre en el secreto de la conciencia, ocurre en la historia que Dios escribe más allá de nuestros cálculos. De la reciprocidad calculada a la reciprocidad transfigurada. No se trata de abolir toda reciprocidad. En el reino la reciprocidad existe pero transfigurada. Ya no es comercio de méritos, es intercambio de dones donde todos reciben porque todos dan. Cuando centro mi mesa en quien no puede devolver,
paradójicamente descubro que recibo más de lo que entrego. Aprendo a mirar como Dios mira, aprendo la alegría de la compasión. Y mi casa, mi comunidad, mi corazón, se vuelven lugares de consuelo. La pedagogía de los últimos lugares en la vida diaria. Elegir el último lugar se aprende practicando. En la fila donde cedo el turno, en la reunión donde escucho con atención, en el trabajo donde reconozco el mérito ajeno, en la familia donde sirvo sin exhibirme. La humildad deja de ser idea y se vuelve ritmo corporal, gesto cotidiano, manera de estar. Esa práctica no me empequeñece, me agranda. Porque me libera del teatro del yo y me afina para la comunión. El arte de sentarse abajo sin resentimiento. Una falsa humildad consciente en sentarse al final. Pero por dentro acumula enojo. Espera el momento de pasar factura. Esa actitud no es evangélica. La humildad real sonríe al ceder. Bendice al que pasa delante, descansa en el silencio. Porque confía en que la vida en Dios no se pierde. La pureza de intención convierte el último lugar en lugar de encuentro con el que llega cansado. Con el que nunca fue visto, con el que necesita un compañero. Sanar la necesidad de aprobación. La prisa por los primeros puestos revela una herida. La necesidad de aprobación. Para sanarla hay que volver al origen, escuchar la voz que dice eres amado. Antes de tu desempeño. Cuando esa certeza baja al corazón, ya no corro. Ya no empujo, ya no negocio afecto con exhibiciones. Puedo trabajar con excelencia sin que el resultado me defina. Puedo aceptar un reconocimiento sin apegarme a él. Puedo perderlo sin derrumbarme. La mesa como sacramento de encuentro social. La mesa es lugar político y espiritual. Alrededor de ella se deciden pertenencias, se crean cercanías, se legitiman voces. Por eso Jesús elige la mesa para mostrar el corazón de Dios. En la mesa del reino nadie queda fuera por su fragilidad. Los que no pueden invitar son precisamente los primeros invitados. El orden se invierte para que todos encuentren lugar. Desactivar la competencia invisible. En muchos espacios la competencia no se declara pero manda. Quien habla más, quien se sienta cerca, quien es nombrado. El Evangelio propone desactivar esa competencia con gestos pequeños y valientes. Dar la palabra, repartir el tiempo, visibilizar lo oculto. Y, sobre todo, reconocer públicamente el valor de quienes nunca llegan al primer plano. Esa justicia humilde cura resentimientos y siembra confianza. La inteligencia espiritual del penúltimo paso. No siempre sabrás cuál es el último lugar. Por eso conviene dar un penúltimo paso hacia abajo. Retirarte un poco, dejar margen para que otros entren. Esa inteligencia espiritual se ejercita preguntando qué necesita el conjunto, no qué me conviene a mí. Y discerniendo donde mi presencia construye. Y donde mi retirada permite que otro florezca. Hospitalidad como misión y como método. Invitar a quienes no pueden devolver. No es solo contenido moral, es método misionero. La hospitalidad crea confianza, derriba prejuicios, reordena prioridades. Cuando una comunidad decide poner mesa para los frágiles, su teología se vuelve visible. Su liturgia se hace carne en la cocina, su doctrina se calienta en el plato compartido. Allí nacen amistades improbables y comienza la sanación social. Da un mérito al don, una Pascua del corazón. Pasar de la mesa del mérito a la mesa del don es una Pascua interior.
Significa morir a la lógica del merecimiento, para resucitar a la lógica del regalo. En esa Pascua descubres que el gozo más hondo no viene de ser servido sino de servir. Que la seguridad más firme no viene de ser visto sino de ver. Que el honor más alto no viene de subir, sino de bajar a buscar al que quedó lejos. Ética de las invitaciones y purificación de los vínculos. Revisar la agenda de nuestras invitaciones es un examen del alma. ¿A quién llamo? ¿Con qué intención? ¿Qué espero? ¿Qué nombres nunca aparecen porque no rinden? ¿Qué historias no cruzan mi puerta porque complican? Purificar los vínculos significa animarse a crear lazos donde no hay reciprocidad aparente. Ahí se transparenta la semejanza con Dios. La humildad que organiza la comunidad. Comunidades sanas se organizan desde la humildad y el servicio. En ellas los roles importan, pero no valen más que las personas. Las decisiones se toman escuchando, repartiendo peso, cuidando a los frágiles. Si una comunidad vive corriendo por los primeros puestos, termina agotada, desconfiada, dividida. Si adopta la lógica del último lugar, florecen la creatividad, la corresponsabilidad, la alegría. La disciplina del silencio y de la alabanza escondida. Quien busca el primer puesto habla mucho de sí. Quien elige el último aprende el lenguaje del silencio. No se trata de anular la voz, sino de usarla para elevar al otro. Alabar en secreto, agradecer sin altavoces, alegrarse por los logros ajenos como si fueran propios. Esta disciplina transforma el ambiente y multiplica la confianza, la memoria de haber sido invitados. Nada de esto es posible sin memoria. Recordar que nosotros también fuimos convidados cuando no podíamos pagar. Que la mesa de la gracia nos encontró lejos, cansados, desconocidos. Quien guarda esa memoria no se cree dueño de la puerta. Se vuelve portero alegre que abre para otros. Discernir entre humildad y invisibilización injusta. Elegir el último lugar. No significa tolerar abusos ni encubrir injusticias. La humildad evangélica no consiente violencias. Más bien empodera para defender a los pequeños y denunciar estructuras que generan exclusión. Sentarse abajo por amor es distinto a ser empujado abajo por opresión. El texto nos enseña a distinguir, a resistir lo injusto y a elegir libremente el camino del servicio. Formación del corazón hospitalario. La hospitalidad se aprende como un arte. Comienza en la mirada que reconoce, sigue en la escucha que acoge. Se expresa en manos que preparan lugar. Y madura en la perseverancia, que sostiene vínculos más allá de la novedad. Educar para la hospitalidad es educar para la esperanza. Porque cada puerta que se abre es una profecía contra el cinismo. La promesa que sostiene el camino oculto. Servir en lo escondido puede cansar. Por eso el texto guarda una promesa que sostiene. El bien que parece no retornar será reconocido por Dios. No como premio de mercado sino como plenitud de sentido. Esta esperanza no nos evade del presente, nos compromete más. Porque libera del cálculo y abre la creatividad. Prácticas para una mesa convertida. Reorganizar la casa para que haya un lugar extra siempre listo. Reservar tiempo para encuentros con quienes suelen quedar fuera. Celebrar con sencillez que no humille a quien llega con poco. Repartir la palabra en las reuniones. Agradecer en público y corregir en privado. Invitar a quienes nunca invitan. Estos gestos hacen del Evangelio una experiencia tangible. La alegría de ver a otros delante.
Un signo de conversión es la alegría limpia cuando otro ocupa el primer lugar. El corazón no compite, aprende a bendecir. Y ese gozo no es resignación, es libertad. Porque estar en el último sitio por amor es estar en el centro del querer de Dios. La belleza de una comunidad que no calcula. Cuando la lógica de invitar sin esperar retorno se instala. La comunidad se vuelve bella, creíble, luminosa. Los frágiles encuentran casa, los fuertes aprenden a servir. Los que estaban enfrentados descubren un terreno común. Y el banquete, que antes era escaparate, se convierte en taller de humanidad reconciliada. La enseñanza de Jesús. En este pasaje no es solamente un llamado a la humildad, como una virtud social o de buena educación, sino que se eleva a la dimensión de un principio espiritual que transforma la vida. El lugar que uno ocupa en la mesa es símbolo de la manera en que nos situamos en el mundo, de cómo nos relacionamos con los demás y de la actitud interior con la que nos presentamos ante Dios. Quien se cree con derechos, quien busca imponerse. Quien pretende ocupar los primeros lugares para ser visto y reconocido. Vive con un corazón inquieto, lleno de ansias y temores, porque depende constantemente de la mirada ajena para afirmarse. En cambio, quien elige el último lugar, quien no se afana por el honor humano, quien reconoce con sencillez sus límites y se presenta como servidor. Experimenta la libertad y la paz, porque su seguridad no está en lo que los otros piensen de él, sino en lo que Dios sabe de lo profundo de su corazón. La humildad, por tanto, no es degradación ni desprecio de sí mismo, sino un camino de verdad y de libertad, donde dejamos que sea Dios quien nos exalte en el momento oportuno. Este Evangelio revela también como el reino de Dios invierte los criterios de este mundo. En las mesas humanas los primeros puestos están reservados a los poderosos, a los influyentes, a los que pueden dar algo a cambio. En las mesas de Jesús los preferidos son los pobres, los cojos, los mancos, los ciegos, aquellos que no tienen nada que ofrecer a cambio, porque en ellos se manifiesta la gratuidad pura del amor. En el banquete del reino no se trata de dar para recibir algo a cambio, sino de compartir, porque el amor verdadero solo sabe entregarse. Al invitar a quienes no pueden devolverte el favor, se rompe la lógica del interés y se entra en la lógica de la gracia. Esta enseñanza es profundamente liberadora, porque nos invita a vivir relaciones desinteresadas, a buscar el bien del otro sin esperar recompensa, a practicar una generosidad que nace del corazón y que no necesita ser reconocida ni devuelta. Es evidente que este mensaje tiene consecuencias prácticas en nuestra vida diaria. Nos cuestiona sobre cómo tratamos a los demás, sobre qué lugar damos en nuestras propias mesas a los que son descartados, a los que parecen no contar. Muchas veces nuestras relaciones están marcadas por el cálculo, por la conveniencia, por la búsqueda de beneficios mutuos. Jesús nos invita a ir más allá de esa lógica, a abrir el corazón y la casa a quienes no pueden darnos nada, porque justamente ahí se verifica la autenticidad de nuestro amor. Quien solo ama a los que pueden corresponderle no ha conocido todavía la profundidad del amor de Dios. El desafío del Evangelio es dejar entrar en nuestra vida a los que el mundo deja fuera y descubrir en ellos el rostro mismo de Cristo. Pero además, esta parábola de los primeros lugares nos confronta
con nuestra manera de buscar reconocimiento. En nuestra sociedad es muy común la obsesión por la apariencia. Por ser notados, por ocupar lugares de privilegio. El orgullo y la vanidad se manifiestan en gestos cotidianos. En la manera de hablar, en el deseo de tener siempre la razón. En la necesidad de destacar. Sin embargo, este camino termina siendo un callejón sin salida. Porque nunca se llega a estar satisfecho. Siempre hay alguien más arriba, siempre hay un puesto más elevado que alcanzar. La humildad, en cambio, nos permite descansar, nos libera de esa carrera inútil. Nos hace capaces de alegrarnos con lo pequeño. Y de encontrar gozo en servir sin ser vistos. La grandeza del cristiano no está en el aplauso, sino en la fidelidad silenciosa que se vive ante Dios. El Evangelio nos recuerda también que la verdadera exaltación viene de Dios. No son los títulos, las riquezas, ni los puestos lo que nos hace grandes a sus ojos, sino la capacidad de vivir con un corazón limpio, sencillo y disponible. Los santos a lo largo de la historia han entendido esto con claridad. Eligieron los últimos lugares, vivieron en sencillez. Se hicieron servidores de todos. Y precisamente por eso Dios los levantó como luces para el mundo. La exaltación que Dios concede no es efímera ni superficial, sino una gloria que permanece para siempre, porque nace de haber amado hasta el extremo. Este pasaje también toca la dimensión comunitaria de la vida cristiana. Una comunidad que se deja guiar por el Evangelio. No es aquella donde unos se disputan los primeros puestos, sino aquella donde todos buscan servir. Cuando la Iglesia vive la humildad, cuando pone en el centro a los más pobres y débiles, entonces se hace creíble, se convierte en signo del reino. En cambio, cuando se deja llevar por las lógicas del poder y del prestigio, se traiciona a sí misma y pierde su luz. Por eso, este Evangelio es una llamada constante a examinar nuestras actitudes y estructuras, a preguntarnos si realmente estamos siguiendo a Cristo en su humildad o si, tal vez sin darnos cuenta, hemos caído en la tentación de ocupar los primeros lugares y de excluir a los más pequeños. La enseñanza de Jesús en esta escena no se queda en un consejo moral, sino que nos abre a la contemplación de la vida eterna. El banquete al que somos invitados es figura del banquete celestial, donde Dios mismo servirá a los que eligieron vivir en humildad. Allí no habrá primeros ni últimos, porque todos se sentarán como hermanos, pero los que en esta vida eligieron ponerse al servicio de los demás descubrirán que ya estaban ocupando los puestos de honor a los ojos de Dios. La humildad no es solo un camino de vida. Es también una preparación para el cielo, porque nos dispone a entrar en la alegría de un reino donde la lógica del amor gratuito es la única que cuenta. De este modo, el Evangelio de Lucas se convierte en un espejo donde cada uno puede examinar su corazón. Nos invita a preguntarnos qué lugar buscamos, a quién invitamos a nuestras mesas, con qué intenciones nos relacionamos con los demás. Nos muestra que la verdadera alegría no está en ser reconocidos ni recompensados, sino en amar con gratuidad, en servir con humildad, en acoger a quienes no pueden devolvernos nada. Solo así nuestra vida se asemeja a la de Cristo, que se hizo servidor de todos, que tomó el último lugar para levantarnos, que entregó su vida sin esperar nada a cambio. En definitiva,
este Evangelio nos enseña que el camino de la humildad y de la gratuidad no es un camino de pérdida, sino de plenitud. Quien renuncia a los primeros lugares por amor, descubre que en realidad ocupa ya el lugar que más importa, el del corazón de Dios. Quien invita a los pobres y excluidos, experimenta ya desde ahora la alegría del reino. La humildad y la generosidad son, pues, puertas que nos introducen en el banquete eterno, donde el amor es la única medida y donde Dios mismo será todo en todos. La humildad como clave de la vida espiritual. La humildad no consiste en rebajarse de manera artificial ni en negar los dones recibidos, sino en reconocer que todo lo que somos y tenemos viene de Dios, y que esos dones se nos han dado para servir. Cuando Jesús invita a elegir el último lugar, no está proponiendo una falsa modestia, sino una actitud interior que nos libera de la obsesión por el reconocimiento y nos abre a la verdadera libertad. El que elige los últimos lugares no lo hace por desprecio de sí mismo, sino porque ha descubierto que su valor no depende de los honores humanos, sino de la mirada amorosa de Dios, que lo conoce en lo secreto. Esta humildad transforma las relaciones, porque nos permite acercarnos a los demás sin pretensiones, con sencillez, viendo en cada persona un hermano y no un competidor. El banquete como símbolo del reino. El escenario que Jesús utiliza no es casual. Habla de una comida, de un banquete, porque sabe que alrededor de la mesa se revelan muchas dinámicas de poder y de exclusión. En la cultura de su tiempo, como también en la nuestra, las mesas eran lugares donde se reflejaban jerarquías y prestigios. Al proponer que los primeros lugares no sean buscados, y que los pobres sean invitados, Jesús transforma el sentido de la mesa y la convierte en símbolo del reino de Dios, un lugar donde nadie queda afuera, donde todos son acogidos y donde la dignidad no se mide por la riqueza, ni por el poder, sino por el amor gratuito. El banquete del reino es inclusivo y abierto, y cada vez que practicamos la hospitalidad con los descartados, anticipamos en la tierra la mesa del cielo. El riesgo del orgullo y de la vanidad. Uno de los grandes obstáculos de la vida espiritual es el orgullo, esa inclinación que nos lleva a creernos superiores, a querer destacar, a desear ser reconocidos. La vanidad se infiltra en lo cotidiano y nos hace buscar elogios. Nos hace dependientes de la opinión ajena. Jesús advierte sobre este peligro porque sabe que quien vive así nunca está en paz, ya que su corazón siempre está hambriento de aprobación. El camino del orgullo termina en frustración, porque tarde o temprano se descubre que los honores son efímeros, que siempre habrá alguien más reconocido o más valorado. En cambio, el que vive en humildad experimenta una paz duradera, porque ya no necesita competir ni compararse, y encuentra su seguridad en Dios. La gratuidad del amor cristiano. Otro eje central de este Evangelio es la gratuidad. Jesús invita a invitar a quienes no pueden devolver el favor. Y con ello enseña que el amor verdadero no se mide por lo que se recibe, sino por la capacidad de darse. Amar gratuitamente es difícil, porque nuestra lógica humana tiende al cálculo y a la reciprocidad. Pero el cristianismo nos llama a superar esas medidas y a entrar en la lógica de la gracia. Quien ama sin esperar nada a cambio participa del modo de amar de Dios, que hace salir el sol sobre buenos y malos, que da sin condiciones, que se entrega por puro amor. Esta gratuidad nos purifica,
porque nos libera de la búsqueda de recompensas. Y nos hace experimentar la verdadera alegría, que es dar y darse. El último lugar como lugar privilegiado. Cuando Jesús habla de ocupar el último lugar, no lo hace para rebajarnos, sino para enseñarnos que ese lugar, en realidad, es privilegiado a los ojos de Dios. Allí, en la sencillez y en el servicio, se encuentran las mayores bendiciones. El último lugar es donde nadie compite por estar, pero donde el Señor se hace presente de un modo especial, porque Él mismo eligió ese lugar haciéndose servidor de todos. Cuando abrazamos la humildad y nos colocamos al servicio de los demás, nos asemejamos a Cristo, que no vino a ser servido sino a servir. Por eso, el último lugar no es un sitio de humillación, sino un espacio de encuentro con el amor más puro. La comunidad cristiana como banquete abierto. Este Evangel y hoy interpela directamente a la Iglesia y a cada comunidad cristiana. Una comunidad auténticamente evangélica no puede cerrarse en sí misma ni reservar sus espacios solo para unos pocos, sino que está llamada a ser un lugar de acogida para todos, especialmente para los más pobres y excluidos. Cuando la Iglesia pone en el centro a los pequeños y marginados, se convierte en signo visible del reino, en anticipo del banquete eterno. Pero cuando se deja llevar por la búsqueda de prestigio, de poder o de comodidad, corre el riesgo de traicionar el mensaje de Jesús. La invitación es clara. Nuestras comunidades deben ser mesas abiertas, donde todos tengan un lugar, especialmente los que no cuentan a los ojos del mundo. La exaltación que viene de Dios. La exaltación de la que habla Jesús. No se refiere a honores humanos, sino al reconocimiento que viene de Dios. Solo Él conoce la verdad del corazón, y solo Él puede dar una gloria que no se marchita. Muchas veces buscamos la exaltación en aplausos, títulos o puestos, pero todo eso es pasajero. La verdadera exaltación consiste en que Dios nos reconozca como sus hijos y nos invite a participar de su alegría. Esa exaltación no llega por la búsqueda de prestigio, sino por la humildad, por la fidelidad silenciosa, por la entrega generosa. El que vive para agradar a Dios y no a los hombres, experimenta desde ya una paz que el mundo no puede dar. El desafío para nuestra vida cotidiana. Este Evangelio nos desafía a revisar nuestras actitudes cotidianas. Cómo tratamos a los demás, qué lugar buscamos en nuestras relaciones, a quienes incluimos en nuestras mesas. Nos invita a preguntarnos si vivimos en clave de humildad y gratuidad, o si todavía nos dejamos guiar por la vanidad y el interés. El mensaje de Jesús no es abstracto, sino muy concreto, se refleja en gestos de servicio, en invitaciones desinteresadas, en la manera de acoger a quienes no pueden devolvernos nada. Cada vez que elegimos la humildad, cada vez que damos sin esperar, estamos encarnando el Evangelio y acercando el reino de Dios al mundo. La preparación para el banquete eterno. El banquete del que habla Jesús es, en última instancia, una imagen de la vida eterna. La humildad y la gratuidad no son solo actitudes para esta vida, sino también preparación para el cielo. Allí, en el banquete del reino, no habrá primeros ni últimos, sino que todos se sentarán como hermanos, unidos por el amor de Dios. Pero solo quien ha aprendido en esta vida a renunciar al orgullo y a abrirse a la gratuidad estará verdaderamente preparado para disfrutar de esa comunión. La humildad nos dispone a recibirlo todo como gracia. Y la gratuidad nos enseña a amar como ama Dios.
Por eso, vivir estas virtudes es ya comenzar a vivir la vida eterna. La verdadera grandeza se mide en el servicio. Jesús nos enseña que la grandeza no se mide por los puestos ni por los reconocimientos, sino por la capacidad de servir y de ponerse a disposición de los demás. La sociedad nos impulsa a competir por destacar, por ser vistos, por alcanzar posiciones que nos hagan sentir importantes, pero en el reino de Dios lo que realmente cuenta es cuánto hemos amado, cuánto nos hemos entregado y cuánto hemos puesto nuestros talentos al servicio de los demás. La verdadera grandeza no necesita ser proclamada ni exhibida porque se manifiesta en la sencillez de las obras y en la profundidad del amor que las anima. El peligro de la autoexaltación. El deseo de ocupar siempre los primeros lugares nace de la autoexaltación, de la creencia de que somos mejores que los demás o de que merecemos más que ellos. Esa actitud, aunque pueda darnos una satisfacción momentánea, termina por encerrarnos en un egoísmo que nos aísla y nos impide relacionarnos con autenticidad. Jesús denuncia este peligro porque sabe que la autoexaltación rompe la fraternidad y destruye la verdadera comunión, ya que convierte las relaciones en un campo de batalla por el poder y el prestigio. Quien se autoexalta termina vacío, porque vive buscando una gloria que no tiene raíces. La lógica del reino frente a la lógica del mundo. El mundo premia al que sabe imponerse, al que ocupa los primeros lugares, al que logra hacerse notar, mientras que el reino de Dios exalta al humilde, al que se olvida de sí mismo, al que sabe esperar pacientemente. Esta oposición nos muestra que seguir a Cristo implica ir contra la corriente. Nadar contra corriente frente a los valores dominantes que exaltan el ego y la apariencia. Vivir según la lógica del reino es un desafío porque exige renuncias, pero a la vez es una fuente de verdadera libertad, ya que nos libera de la esclavitud, del reconocimiento humano y nos centra en la mirada amorosa de Dios. La hospitalidad como reflejo del corazón de Dios. La enseñanza de invitar a los pobres, a los cojos, a los ciegos y a los lisiados. Va más allá de un gesto de solidaridad social. Es una revelación del corazón de Dios que siempre se inclina hacia los pequeños y marginados. Practicar esta hospitalidad es participar de la misericordia divina, es hacer visible en nuestras casas, en nuestras mesas y en nuestras comunidades el amor de un Padre que no excluye a nadie. La hospitalidad cristiana no es un mero acto de beneficencia, es un signo del reino. Un sacramento de la presencia de Dios, que se manifiesta en la acogida desinteresada. La humildad como camino de libertad interior. La humildad nos libera. Da peso de tener que aparentar, del desgaste de tener que demostrar constantemente lo que valemos. El humilde vive en paz porque no está atado al juicio de los demás. Porque ha descubierto que su identidad más profunda está en ser hijo amado de Dios. Esta libertad interior permite vivir con alegría y serenidad, incluso en medio de humillaciones o desprecios. Porque ya no se busca la aprobación humana, sino la fidelidad al Evangelio. La humildad, lejos de ser debilidad, es fortaleza, porque nos da la capacidad de permanecer firmes en la verdad sin dejarnos arrastrar por la vanidad. La opción preferencial por los pobres. El mandato de Jesús de invitar a los excluidos nos recuerda que el Evangelio tiene una opción preferencial por los pobres. No se trata de un romanticismo ni de una ideología,
sino de la misma mirada de Dios, que se fija en los pequeños, en los que no cuentan para el mundo. Seguir a Cristo implica abrir el corazón y la vida a los más necesitados, no como una obligación pesada, sino como un privilegio, porque en ellos encontramos el rostro mismo de Jesús. La opción por los pobres no empobrece nuestra vida, al contrario, la enriquece. Y nos hace experimentar la verdadera comunión que nace de la solidaridad y del amor. La inversión de valores en el reino. Este evangelio muestra claramente cómo Jesús invierte los valores humanos. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Esa inversión no es un simple cambio de roles, sino una transformación radical de la manera de entender la vida. En el reino de Dios, el valor no lo da la riqueza, el poder o el prestigio, sino la capacidad de amar y servir. Por eso, quienes son marginados en la sociedad tienen un lugar privilegiado en el corazón de Dios. Y quienes buscan los primeros puestos corren el riesgo de quedar fuera de la verdadera fiesta. La alegría de dar sin esperar. Dar sin esperar nada a cambio. Es difícil para nuestra lógica humana, pero es fuente de una alegría incomparable. Cuando amamos gratuitamente, experimentamos una paz profunda, porque sabemos que lo hemos hecho por puro amor y no por interés. Esa alegría es un anticipo del gozo del reino, donde todo será gratuidad y comunión plena. La vida cristiana encuentra su plenitud en esta gratuidad que nos asemeja al mismo Dios, que se da continuamente sin esperar retribuciones. El amor gratuito es, en definitiva, la mayor expresión de libertad y la mayor fuente de felicidad. El último lugar como camino hacia Dios. El último lugar, el que nadie quiere ocupar, se convierte en camino privilegiado hacia Dios porque allí se purifica nuestro corazón y aprendemos a depender solo de Él. Quien acepta los últimos lugares descubre una cercanía con el Señor que no se experimenta en los puestos de honor. Ese camino de descenso nos asemeja a Cristo, que se despojó de sí mismo y se hizo siervo de todos. Por eso, el último lugar no debe verse como una derrota, sino como una victoria espiritual, que nos abre a la verdadera exaltación que solo Dios puede dar. La vida como preparación para el banquete eterno. Cada gesto de humildad, cada acto de gratuidad, cada invitación abierta a los excluidos es una preparación para el banquete eterno del reino. La vida presente es un entrenamiento para aprender la lógica del cielo, donde no habrá honores ni prestigios, sino comunión en el amor. Por eso, vivir en humildad y gratuidad no es solo un mandato moral, es ya participar de la vida eterna. El banquete de Dios comienza aquí en la tierra. Cada vez que acogemos al que nadie quiere. Cada vez que renunciamos a los primeros puestos. Cada vez que damos sin esperar nada a cambio. La mesa como lugar de comunión. La mesa en el Evangelio de hoy se convierte en un símbolo del reino de Dios. No solo como espacio de alimento físico, sino como lugar de comunión, de fraternidad y de igualdad. Jesús, al enseñar sobre a quién invitar, está revelando que la verdadera mesa del reino no está reservada a unos pocos privilegiados, sino que se abre para todos, especialmente para los olvidados, porque en esa mesa se anticipa la comunión eterna, donde nadie quedará excluido ni relegado. El orgullo como obstáculo en el camino espiritual. Uno de los mayores enemigos
del crecimiento espiritual es el orgullo. Porque endurece el corazón y lo vuelve incapaz de reconocer la verdad. El orgullo busca los primeros lugares. Busca ser reconocido, busca imponerse sobre los demás, pero en ese afán se aleja cada vez más del corazón de Dios. Este Evangelio nos advierte que el orgullo no solo nos hace perder la comunión con los demás, sino que también nos impide acoger la gracia, porque quien cree que lo merece todo no sabe recibir nada como don. La humildad que abre a la gracia. Frente al orgullo, la humildad aparece como la llave que abre nuestro corazón a la gracia divina. El humilde no busca imponerse, sino servir, no se coloca en el centro, sino que deja que sea Dios quien ocupe ese lugar. La humildad nos dispone a recibir lo que Dios quiere darnos. Porque nos hace conscientes de nuestra pequeñez y de nuestra necesidad de Él. Esta actitud es fundamental para vivir como verdaderos discípulos, porque el seguimiento de Cristo no se trata de ocupar lugares de privilegio, sino de caminar tras sus pasos de servicio y entrega. El reino de Dios es inclusivo. La enseñanza de invitar a los pobres, los cojos, los ciegos y los lisiados nos recuerda que el reino de Dios es inclusivo. Y que no hay condición humana que pueda excluir a alguien de la invitación divina. Lo que el mundo considera una debilidad o una carga, Dios lo considera una oportunidad para mostrar su amor. Así, este Evangelio nos invita a revisar nuestras propias actitudes de exclusión y a abrir nuestro corazón y nuestra vida para que reflejen la amplitud de la misericordia de Dios, que no discrimina a nadie. El amor que no busca interés. Uno de los mensajes más potentes de este pasaje es que el verdadero amor no busca intereses ni retribuciones, sino que se da gratuitamente. Amar por interés no es amar de verdad, es comerciar con los sentimientos y las relaciones. Jesús nos enseña que el amor auténtico es aquel que no espera nada a cambio, que se ofrece como un don libre y total. Solo este amor es capaz de transformar el mundo, porque rompe la lógica del egoísmo y abre espacio a la gratuidad divina. La falsa seguridad de los primeros lugares. Quienes buscan los primeros lugares piensan que allí encontrarán seguridad, respeto y admiración, pero en realidad esa seguridad es frágil y pasajera. Basta un pequeño cambio de circunstancias para que esa posición privilegiada se pierda y todo quede en nada. Jesús nos advierte que esa falsa seguridad no es digna de nuestra confianza, porque lo único estable es el amor de Dios y la fidelidad a su palabra. Confiar en los honores humanos es edificar sobre arena, mientras que confiar en la humildad es edificar sobre roca firme. La invitación a la verdadera libertad. La libertad no se encuentra en imponerse ni en dominar, sino en liberarse del propio ego. Jesús nos muestra que quien vive buscando reconocimientos vive esclavizado por la opinión ajena, mientras que quien es humilde vive verdaderamente libre. Esta libertad interior es la que permite amar sin condiciones, servir sin esperar recompensas y vivir con paz en cualquier circunstancia. El Evangelio nos propone esta libertad como un don precioso, que solo se alcanza renunciando a la vanidad. El banquete como imagen de la salvación. El banquete al que Jesús hace referencia es una imagen de la salvación y de la vida eterna, y la enseñanza sobre a quién invitar. Nos recuerda que nuestra salvación no puede vivirse de manera egoísta. Nadie entra solo en el banquete del reino, sino acompañado de aquellos a quienes hemos amado y servido.
Por eso, la salvación no se trata de ocupar un lugar para uno mismo, sino de abrir caminos para que muchos otros puedan entrar. El verdadero discípulo es aquel que no solo busca entrar, sino que ayuda a otros a llegar. La paradoja de ser exaltados en la humildad. Jesús nos revela una paradoja profunda. Solo quienes se humillan serán exaltados. Esta verdad rompe nuestras lógicas humanas, pero refleja la lógica del reino, donde los últimos son los primeros, y donde el servicio es el mayor honor. La exaltación que viene de Dios no depende de los méritos humanos, sino de la autenticidad del corazón y de la capacidad de amar. En este sentido, la humildad no es un camino hacia la humillación eterna, sino la puerta hacia una gloria que trasciende lo pasajero. La esperanza puesta en la resurrección. Finalmente, el Evangelio nos recuerda que quienes actúan con gratuidad y amor recibirán su recompensa en la resurrección de los justos. Esta promesa nos invita a vivir con la mirada puesta más allá de lo inmediato, confiando en que cada gesto de humildad y de servicio tiene un valor eterno. La esperanza en la resurrección da sentido a la renuncia, a la entrega y al sacrificio, porque sabemos que todo se transforma en vida plena en Dios. Vivir con esta esperanza es caminar seguros hacia el banquete eterno, donde la comunión será perfecta.